Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a comenzar con lo que son lenguajes y gramáticas, ¿sí? Que es el segundo tema del curso grande. Ya después de este tema, este slide tiene 121 diapositivas, es bastante lo que vamos a cubrir. Y este pues digamos requiere también bastante de su dedicación, porque esta parte muchachos, el parcial de esto pues también lo voy a poner que lo piensen un poco, porque esto lo necesitan para el curso que viene el próximo semestre, fundamentos de lenguajes de programación. Sí, esta unidad es esencial para eso. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿qué vamos a tratar aquí? Vamos a hablar primero, pues, una definición de lo que son lenguajes. Vamos a hablar autómatas finitos, luego gramáticas y finalmente una introducción a lo que son las máquinas de Turing. Sí, básicamente, ¿ustedes se acuerdan de Turing? Alan Turing, sí. ¿Qué saben del tipo? ¿Qué saben de él? ¿Qué era qué? Código Enigma. ¿Y de la película que se dieron cuenta de él? Además de eso, además de ese detalle, ¿qué más saben de él? Ayudó a descifrar el código Enigma, ¿cierto? Mediante el diseño de una computadora. Adicional, pues él publicó varias cosas, entre ellos postuló la máquina de Turing, sobre la cual se basan los computadores modernos. ¿Qué quiere decir? Que sin él, pues quizás no tendríamos computación, si ese es el aporte de él. Y pues con respecto a la vida personal de él, pues sí era cierto, era gay. Y lo segundo es que el gobierno británico lo condenó por eso. ¿No saben qué le tocó hacer a él? Él tuvo dos opciones. Dejar de serlo o... No, morir no. Castración química es que se llama. Pero la castración química es muy dolorosa. ¿Sí? Entonces, pues la historia oficial dice que él inyectó cianuro en una manzana y se la comió. ¿Sí? Entonces, así murió el señor. ¿Sí? Sí, de hecho, el símbolo de Apple está inspirado en él. ¿Sí? Entonces, sí, gracias a él pues tenemos... Bueno, hubiera podido postular lo otro después, pero gracias a él tenemos computación. Donde él no hubiera asistido, muchachos, ¿qué serían nuestras vidas? ¿Qué estarían haciendo ustedes? ¿Cómo? Lavando platos, dicen por acá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué creen que estarían haciendo si no existiera sistemas? ¿Jugando tenis? No, pues es que la computación moderna nació a partir de los postulados que él dijo. ¿Sí? Uy, no. Y haciendo todo manual, ¿no? No diga cosas feas. Bien, muchachos, ¿qué es? Vamos a entrar a algunas definiciones. ¿Qué es un alfabeto? Es un conjunto finito, no vacío, cuyos elementos se llaman símbolos. Lo vamos a denotar con la letra sigma, que ustedes ven aquí, sigma mayúscula. Bien, muchachos, entonces sea sigma A, B, el alfabeto que consta de los símbolos A y B. Las cadenas que podemos formar es cualquier combinación de A y B. Si lo ven aquí, ¿no? Esas son cadenas de ese alfabeto. Hasta ahora no hay dudas, imagino. El alfabeto binario contiene a 0 y a 1, ¿cierto? ¿Y cuáles son las cadenas que contienen 0 y 1? Pues los binarios, los bits, correcto. Las cadenas son secuencias ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que A a B es distinto de B a A. Es como decir que Roma es lo mismo que amor. ¿Sí? Son palabras distintas. ¿Listo? Si tenemos los símbolos A, B, C hasta aquí y Z, tenemos el alfabeto castellano. El alfabeto utilizado pues por muchos lenguajes de programación y siendo un alfabeto cualquiera, también la cadena vacía hace parte de ese alfabeto. ¿Qué quiere decir? Usted tiene un alfabeto cualquiera y la cadena vacía pertenece a ese alfabeto. ¿Listo? Eso es importante para lo que viene después. Entonces, muchachos, vamos a ver que sigma y omega, denotan alfabetos. Sigma asterisco va a denotar todas las cadenas que conforman un alfabeto. ¿Qué quiere decir esto?
Yo tengo un símbolo y todas las cadenas que puedo formar con él. Entonces, muchachos, ¿esto será un conjunto finito o infinito? Infinito, ¿no? Que yo puedo tener de cualquier longitud, ¿sí? A, B, C, D, E denotan símbolos. V, normalmente esto lo utilizamos para denotar cadenas. Solemos utilizar esta simbología, depende. La importante, muchachos, es epsilon, que denota la cadena vacía. Epsilon denota la cadena vacía, que lo tengan presente. Epsilon denota la cadena vacía. Y las mayúsculas, muchachos, van a denotar lenguajes, que eso lo veremos más adelante. Entonces, muchachos, si un alfabeto es un conjunto finito, entonces el conjunto de todos los símbolos, de todas las cadenas que forman con los símbolos, es un conjunto infinito. Sin embargo, es enumerable, es decir, que podemos ver elemento por elemento. Hay que distinguir los siguientes 4 objetos y hay que tener cuidado porque en el parcial eso está a la orden del día en los errores. Miren el primero. Este símbolo de acá, muchachos, denota, este símbolo que ustedes ven aquí, va a denotar el conjunto vacío, ¿sí? O lenguaje vacío. Es un lenguaje que no contiene cadenas. Ustedes van a ver aquí, epsilon significa cadena vacía. Este que ustedes tienen acá es un lenguaje el cual contiene un lenguaje vacío. En denotación de matemáticas discretas 1, un conjunto que contiene dentro de sí el conjunto vacío. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto entero? Es 1, porque contiene un elemento, que a su vez es el conjunto vacío. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto vacío? 0, no tiene elementos. Y finalmente tenemos el conjunto que contiene la cadena vacía. Son cosas totalmente distintas y espero pues que queden claras desde este momento, si no, pues van a tener problemas. Bien, muchachos, ¿qué operaciones podemos hacer con alfabetos? Nosotros, pues dado un alfabeto cualquiera, ¿cierto? Nosotros podemos hacer la unión de alfabetos, podemos hacer intersección de alfabetos y resta de alfabetos, ¿sí? Nosotros podemos hacer todo ese tipo de operaciones sin ningún problema. ¿Qué es el conjunto universal, muchachos? El conjunto universal es sigma asterisco. ¿Qué significa el conjunto universal? Son todas las posibles cadenas que podemos formar en un alfabeto dado. Por ejemplo, observen este de acá, 0, 1, ¿sí? Entonces, el conjunto universal, ¿cuál sería? Incluimos siempre la cadena. ¿Ven aquí? Siempre va la cadena vacía. Y va a cualquier combinación de ceros y unos. Miren acá, ABC pasa lo mismo y AB pasa lo mismo. El conjunto universal es aquel que podemos formar con cualquier combinación de cadenas. ¿Preguntas aquí? Se suele utilizar, epsilon es la que se utiliza para denotar la cadena vacía. Sí, correcto. Siempre la usamos para eso. ¿Listo, muchachos? Bueno. Entonces las cadenas que son, muchachos, básicamente son composición de símbolos de un alfabeto dado. ¿Qué quiere decir? Que una cadena nosotros la podemos formar, digamos, tenemos el alfabeto con A y B, básicamente en cualquier orden. Una cadena W puede ser AB, AB, ¿sí? Cualquier combinación de símbolos, incluyendo la... ¿Qué cadena va? La cadena vacía, ¿cierto? W también puede ser igual a epsilon. Todo lenguaje tiene la cadena vacía. Bien, muchachos, vamos a ver qué operaciones se pueden hacer con las cadenas. Podemos hacer la concatenación, ¿sí? La concatenación significa pegar una cadena con otra, ¿sí? Entonces, muchachos, si tenemos que una cadena es la cadena vacía, entonces concatenar por delante o por detrás con la cadena vacía le va a dar la misma cadena, ¿sí? Hagan de cuenta que eso es como multiplicar por 1, ¿sí? Cuando tienen una cadena vacía, ¿sí? Bien, muchachos, y en otro caso, cuando ustedes tienen dos cadenas y las dos no son vacías, cuando las van a concatenar, sencillamente U concatenado con B, colocan V al final de U, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? Básicamente es pegarle al final. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. U punto concatenado con B será igual a B concatenado con U. No, ¿cierto? Muy bien. ¿Esto se cumple qué es? Distinto.
¿sí? Porque, por ejemplo, si U es igual a perro y V igual a gato, pues perro o gato es distinto de gato o perro. ¿Listo? Bien. ¿Qué es la potencia de una cadena, muchachos? La potencia de una cadena consiste en repetir, concatenar la cadena con ella misma tantas veces. Entonces, muchachos, cuando ustedes elevan una cadena a la 0, ¿sí? Les va a dar epsilon. Si ustedes la elevan en un número entero mayor que 0, va a ser concatenar la cadena n veces. Esto es importante tenerlo claro porque ahora voy a empezar a hablar de cerraduras. ¿Sí? Que si usted no entendió esta parte aquí, muchachos, en FLP van a estar mirando arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos una operación para calcular básicamente la potencia de una cadena? La potencia de una cadena ustedes la pueden calcular como W concatenado con W elevado a la n-1. ¿Sí? Entonces observen acá. Vamos a averiguar cuánto es W3. W, muchachos, es igual a C. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? W igual a W por Wn-1, que sería W por concatenado con W al cuadrado. Luego, W concatenado con W y con W a la C. Esto les da AAC, epsilon al final. Entonces eso le da AAC al Q. ¿Listo? Cuando ustedes elevan una cadena, una potencia es concatenarla n veces. ¿Estamos de acuerdo? Y si es 0, entonces es con epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí, en este punto? ¿Qué he explicado hasta este punto? ¿Qué es un alfabeto? ¿Qué es un alfabeto? Es un conjunto de símbolos finito. ¿Qué es el alfabeto asterisco? Todo el conjunto universal, correcto, que contiene todas las cadenas que podemos armar con el alfabeto que tenemos. ¿Ese conjunto es finito o infinito? Infinito, ¿sí? O sea, usted puede ir de cualquier longitud, eso le da un conjunto infinito. Bien, muchachos, la longitud de una cadena, pues básicamente, pues eso no hay mucho que decir, no es el número de símbolos que hay, ¿sí? No voy a entrar tanto en definiciones. ¿Y qué es la inversa de una cadena, muchachos? Pues básicamente es coger el último símbolo y colocarlo de primero, y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cuál es la inversa de Roma? Amor, por ejemplo, ¿sí? ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces, ¿cómo podemos calcular la inversa? Pues miren el procedimiento que hacen acá, muchachos. Básicamente consiste en coger el último símbolo cada vez y colocarlo de primero, ¿sí lo ven? ¿Y cuál es el inverso de epsilon? Es ella misma, ¿sí? Observen el procedimiento que hacen acá. Vamos a sacar el inverso de able, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos A y lo mandamos ¿a dónde? De último, ¿cierto? La dejamos allí. Y luego, ¿qué hacemos? Miren acá. Cogemos la B y la mandamos aquí. ¿Qué queda? Luego cogemos L y ¿dónde la mandamos? ¿Dónde mandamos a L? Aquí. Queda LBA. Y finalmente mandamos E para acá. ¿Y qué nos queda al final? Epsilon. Es una forma pues recursiva de sacar la inversa. Tampoco tiene mucho que ver, mucho que decir ahí. ¿Sí entendieron más o menos lo que hacen aquí? Igual, hagámoslo con Roma. Saquemos la inversa de Roma. Entonces, ¿qué hacemos? Oma, ¿cierto? Inversa. Y R, ¿no? Luego, ma. Y OR. Se coloca delante de ella. Luego, M. Y luego tenemos... ¿Sí? ¿Está bien? A Roma. Ah, estoy loco. Oma. OM. Ahí estaba bien. O. Entonces aquí pasa Mor. Ah, sí. Esto es una A. A ver, voy a cogerlo con calma. R, OR. Aquí va OR. Voy a hacerlo escribiendo.
me molestó, no tengo mucha precisión. Vamos a sacar la inversa de Roma, ¿vale? Entonces, queda OMA, queda R. Luego, ¿qué tenemos? MA y tenemos OR. Luego tenemos A y tenemos MOR, ¿cierto? Luego aquí, ¿qué tenemos? Epsilon, ¿cierto? Y tenemos amor. Y pues el inverso de epsilon es epsilon. ¿Estamos allí? Vale, ese es el procedimiento para sacar eso. Bien, seguimos. Ya acabamos, vamos para parcial, no mentiras. Bueno, muchachos, sigo por acá. Bien, muchachos, ¿qué es una cadena? Básicamente vamos a sacar, la cadena va a tener dos partes, una que se llama el prefijo y otra que se llama sufijo. El prefijo, ¿cierto? Usted puede denotar una cadena como U de X, B, U, Y, ¿sí? Entonces, V, Y, ¿sí? Entonces X sería el prefijo y Y sería el sufijo. ¿Cuál es la única condición, muchachos? Que el prefijo de U es una cadena V tal que U es igual a BW para alguna cadena W que pertenezca pues al conjunto universal. Se dice que U es un prefijo propio si B es distinto de U. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Básicamente, muchachos, si X acá es prefijo propio, quiere decir de que X es distinto de V. ¿Sí me siguen? Entonces acá, por ejemplo, miremos una palabra. La palabra, ¿vale? Voy a suponer que el sufijo es vacío, ¿listo? Para no complicarnos. Entonces queda X, V, ¿listo? Entonces, muchachos, ¿qué tipos de sufijos podría tener? Podría ser P, ¿qué otro? Pa, otro, pal, ta. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que sea sufijo propio, prefijo propio? Que no sea toda la palabra, en otras palabras. O sea, que no cubra toda, ¿sí? ¿Listo? Se llaman prefijo propio, siempre y cuando se cumpla ¿qué? Que V sea distinto de U. Y lo mismo para los sufijos. ¿Cuál es la diferencia con el sufijo? Es lo que va al final. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, muchachos. Básicamente hoy son definiciones. Ya voy casi dentro de lo interesante. Preguntas hasta aquí, muchachos. Hasta ahora son puras definiciones, ¿sí? Bien, sigo. Bueno, ahí está explicado, ¿no? Un prefijo puede ser la cadena vacía, ¿sí lo ven? Y la primera parte de la palabra. Y lo mismo también con los sufijos. ¿Listo? Ahí está pues ejemplificado. Bien, muchachos, ¿qué es una operación binaria en un lenguaje? ¿Sí? Básicamente es una función que satisface las siguientes propiedades. Entonces, básicamente, muchachos, es una función que asigna un elemento de f de a cada par ordenado de a de elementos de a. Y ahorita les voy a mostrar cuáles operaciones binarias contamos. Y una operación binaria es una función. Entonces, solo un elemento de A se asigna a cada par de A, B. ¿Qué significa esto, muchachos? Que la función es ¿qué? Cuando dice allí. Biyectiva, correcto. Bien, muchachos. Entonces, vamos a ver. Se define A concatenado con B, como damos B, como es una operación. Esperen, yo miro. Ah, no, ya. Vamos a ver, entonces, muchachos, tenemos, esto no me gustó, y aquí me queda mejor. Entonces, muchachos, la concatenación, ya me devuelvo allí, es una operación binaria. ¿Por qué? ¿Qué toma? Toma dos cadenas, ¿cierto? Tiene dos pares, una cadena de un alfabeto y otra cadena de, puede ser del mismo u otro alfabeto. ¿Qué hace la operación? Las une, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Usted tiene una cadena que pertenece a la cerradura del alfabeto y tiene otra cadena que pertenece al conjunto universal.
bueno, cerradura después. Entonces usted tiene una cadena, ¿cierto? Una cadena U y una cadena V. ¿Ambas a qué pertenecen? Al conjunto universal. El resultado también a qué pertenece? Conjunto universal. Entonces vamos a esto, ¿sí? Básicamente, muchachos, de esto hablo, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene esta operación y esta otra operación. Y digamos que usted pertenece a un alfabeto Z. La salida también va a pertenecer a un alfabeto Z, ¿sí? Eso es lo que hablan acá, ¿sí? Entonces, muchachos, por ejemplo, miren este, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿cierto? Si A pertenece a los números enteros, la multiplicación y la suma también pertenecen. Cuando usted suma o multiplica números enteros, ¿qué obtiene? Números enteros. Y muchachos, si A pertenece a los números enteros, entonces A menos B, ¿por qué no podría ser una operación que binaria? Porque estamos con los enteros ¿qué? Positivos. ¿Qué pasa si yo hago una resta? ¿Qué podría pasar? Voy para los negativos. ¿El número negativo pertenece a enteros positivos? No, por lo tanto no es una operación binaria. ¿Sí me siguen? Una operación binaria es que usted coge dos cosas, ¿sí? Y que pertenecen a algo, ¿sí? Digamos que pertenecen, en ese caso, a los enteros o pertenecen a un lenguaje. La salida debe darle también que pertenece a qué? A ese alfabeto, a ese lenguaje. ¿Listo? ¿Vale? Ahí está el ejemplo de los enteros. ¿Preguntas hasta allí? ¿O no? ¿Alguien me puede explicar por qué este es una operación binaria y por qué esta no? ¿Alguien me puede explicar la primera por qué operación binaria? Exactamente, porque usted con la multiplicación de la suma, si tiene enteros, ¿qué obtiene? Enteros. Pero si usted tiene los enteros positivos y hace una resta, ¿qué pasa? Puede dar un entero negativo. ¿Y qué pasa con el entero negativo? Ya no pertenece a ese conjunto. ¿Listo? Entonces, muchachos, la concatenación es una operación binaria. ¿Por qué? Usted tiene una palabra que pertenece al conjunto universal y tiene otra palabra que pertenece al conjunto universal. Al concatenarlas, ¿qué obtiene también? ¿Una palabra qué? También pertenece al conjunto universal. ¿Listo? Todo eso es lo que significa toda chacha. Bien, muchachos, la concatenación es una operación asociativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene UW, UVW, es lo mismo concatenar V primero y después con W, después concatenar U y después concatenar con la concatenación de B y W. Es una operación asociativa, pero ¿será conmutativa? No, porque U por V no es lo mismo que V por U, ¿sí? Y muchachos, ¿y ustedes cómo calculan la cardinalidad de la concatenación? Si U tiene cardinalidad N y W tiene cardinalidad M, entonces sencillamente es sumar, ¿sí? Eso es lo que hablan acá. Bien. No, ya la operación allí ya no está definida. La operación binaria es que si tú tienes dos del mismo universo. Si no, no, claro, no le va a dar del mismo universo. ¿Sí? Bien, muchachos, vamos a algo aquí, pues, un poco, básicamente. ¿Qué es un semigrupo, muchachos? Un semigrupo es un conjunto no vacío junto a una operación binaria asociativa. Vamos a ver qué dicen acá. Entonces, muchachos, por ejemplo, el conjunto potencia, ¿cierto? De ese es un conjunto junto a la operación de unión. Es un semigrupo, ¿por qué? Observen acá, muchachos. El conjunto PS, ¿cierto? Bueno, están hablando de la cerradura, lo mismo. Entonces, muchachos, tienen un conjunto potencia de un conjunto. ¿Sí? ¿Saben cuál es el conjunto potencia? Antes de entrar. Ustedes tienen un conjunto de n elementos. Entonces, el conjunto potencia, ¿cuál es? Los de un elemento, los de dos, los de tres, ¿sí me siguen? ¿Vale? Entonces, muchachos, y vamos a definir la operación de unión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a unir dos conjuntos del conjunto potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa unión también pertenece al conjunto potencia? Sí, por lo tanto es un semigrupo.
¿Qué quiere decir? Usted define un conjunto, digamos, de palabras, ¿sí? Y va a realizar la unión entre ellas, ¿sí? Va a coger dos subconjuntos. Si usted tiene un conjunto, digamos que usted tiene, este es su conjunto universal, ¿listo? Y usted va a coger un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Entonces va a ser A unión B. Entonces la pregunta, muchachos, ¿A unión B pertenece a U? Sí, por lo tanto es semigrupo. Esa es la definición. O sea que si usted hace una operación entre un conjunto de cosas que tiene, ¿sí? Una operación cualquiera, y obtiene que esa salida también pertenece al conjunto que está definiendo, entonces es un semigrupo. ¿Por qué es un semigrupo? Porque A es un grupo ¿pertenece a U? Sí. B pertenece a U, sí. ¿Y la unión pertenece a U? Sí, también. Sí. 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 No pasa nada, también pertenece a U, porque la intersección recuerde que es la unión de los elementos de A más la unión, perdón, los elementos que están en A y los elementos que están en B, que a su vez también están en U. En ese caso, si es vacío o no, miren lo que la definición dice acá. ¿Qué dice? ¿Es un conjunto? No vacío, ¿sí? Por eso estoy hablando de la unión. La intersección ya es otro cuento, ¿sí? Estoy hablando de la unión por eso, ¿sí? Bien, muchachos, entonces vamos a lo que nos compete de los lenguajes, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Miren acá, la concatenación, ¿por qué genera un semigrupo? Usted tiene una palabra que pertenece al conjunto universal y tiene otra palabra que pertenece al conjunto universal, ¿sí? ¿Qué pasa si los concatenan? También pertenece al conjunto universal y también habla de que debe ser, ¿qué dice? Conmutativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si concatenamos aquí W1, ¿cierto? Concatenamos W1 con W2 o W2 con W1. ¿Qué pasa con estos dos? ¿Estos dos eran iguales? No, pero ¿pertenecen al conjunto universal? Sí. ¿Sí me siguen? O sea, no importa en qué orden usted haga la operación, va a pertenecer al conjunto que usted haya definido, ¿sí? Entonces de nuevo voy acá. ¿Por qué la unión es semigrupo? ¿Por qué es lo mismo unir A con B con B unión A? Ambos pertenecen ¿a quién? Al universal. ¿Y qué pasa con la concatenación? Que usted no importa en qué orden la haga, la resultante va a pertenecer ¿a quién? Al conjunto universal, ¿sí? Como les digo, estoy dando puras definiciones, ¿sí? Bien, muchachos. ¿Y qué es un monoide? ¿Sí? Un monoide es un semigrupo que tiene idéntico. ¿Qué quiere decir? Miren acá, la operación de unión tiene como idéntico a vacío. ¿Por qué? O sea, es decir, que es idéntico, ¿qué quiere decir? Que usted haciendo la conmutación va a darle el mismo resultado. ¿Sí me siguen acá? Entonces, ¿por qué la unión también es un monoide? Porque usted no importa, si usted hace A unión B, B unión A, ¿qué pasa? Es idéntico. Pero ¿qué pasa con la concatenación? ¿La concatenación será un monoide? No, porque no es lo mismo concatenar U con B que B con U. Entonces, ¿a esto qué vamos? Con la concatenación, ¿qué podemos hablar con respecto a esto de los grupos? ¿Por qué es un semigrupo la concatenación? Porque la conmutación de la operación está dentro del conjunto universal. U con B, B con U pertenecen al conjunto universal. Pero ¿qué pasa? ¿Será monoide? No, porque no son idénticos. ¿Sí? Eso es lo que hablan acá. Entonces, bien, muchachos, eso no hay mucho que decir acá. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. Vamos a hacer un breve resumen antes de entrar a esto de lenguajes. ¿Qué vimos hasta ahora?
¿Qué es lo que vimos, muchachos? ¿Cuál fue la primera definición? Alfabeto. ¿Qué es un alfabeto? Conjunto de símbolos finito. No, vacío, es decir, no existe el alfabeto vacío. Entonces, muchachos, ¿cómo lo denotamos? Con signo. Bien, después de que esto que tuvimos, ¿qué definición? El conjunto universal. ¿Qué pasa con el conjunto universal? Palabras que se pueden formar con los símbolos de ¿qué? De un alfabeto. ¿Este conjunto es qué? Es enumerable, ¿cierto? ¿Y contiene a quién? Vacía. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos, muchachos? ¿Díaz? ¿Qué más vimos? Concatenación, ¿cierto? Y es una operación asociativa, pero ¿qué más vimos? ¿Qué es una operación? Binaria. Recibe dos argumentos que pertenecen a un conjunto, bueno, alfabeto. ¿Y el resultado qué? Al mismo conjunto alfabeto. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. ¿Qué más vimos? La potencia de una cadena. ¿Cómo podemos definir la potencia de una cadena? Es la concatenación de la cadena n veces. Entonces tengo U elevado, esto se desajustó. Vamos a ver si así se arregla. Vamos a ver si se arregla. Pues pierde todo lo que hemos hecho, básicamente. Listo. Entonces, muchachos, tenemos U, ¿cierto?, elevado a la n. ¿Es epsilon cuándo, muchachos? Cuando n es igual a 0. Y es U n veces cuando, ¿qué? N es mayor o igual que 1. ¿Sí? Básicamente. ¿Vale? Esa es la definición de potencia. Esa definición de potencia hay que tenerla clara porque yo ya voy a definir ahora unas cosas que llaman cerraduras y dependen de esto. Y las cerraduras deben entenderlas para el curso de fundamentos de lenguajes de programación. Bien, muchachos, entonces aquí ¿qué tenemos? ¿Cierto? Entonces, observemos. Voy a preguntarles, ¿esto qué es? Cadena vacía. ¿Esto qué es? Lenguaje vacío. ¿Qué es esto? Un lenguaje que contiene, ¿cierto? ¿Contiene qué? Un lenguaje que feo estoy escribiendo, vacío. Y finalmente, ¿esto qué significa? Perdón. ¿Esto qué significa? Un lenguaje contiene la cadena vacía. ¿Estamos ahí? Son cosas distintas, para que lo tengan presente.
Bien, muchachos, ¿qué más vimos? Los semigrupos. Básicamente es una operación, ¿cierto? Binaria, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la cual ¿cierto? ¿Cierto? Su conmutación también pertenece a quién? Al conjunto, ¿sí? Vale, ahí brevemente, ¿sí? Y un monoide, ¿qué es un monoide? Es un semigrupo, ¿cierto? Cuya conmutación es idéntica. Entonces aquí, por ejemplo, muchachos, tenemos operaciones como la unión y la concatenación, ¿sí? ¿Por qué la intersección podría no ser un semigrupo? Porque recuerden que es no vacío y la intersección puede dar vacío, ¿sí? Bien, muchachos, en este caso tenemos a quién, a la unión, pero no a quién, no a la concatenación. ¿Listo? ¿Por qué sí la unión? Porque es conmutativa. ¿Y por qué no la concatenación? Porque U con B es distinto de B con U. ¿Listo? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, muchachos, ¿preguntas finales? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Ok. Entonces puedo seguir. Bueno, con esto hemos terminado esta parte de conceptos. Yo voy a entrar a lo que son